Hola Cuarto, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y te estés cuidando. Estuvimos hablando, estuvimos trabajando un poquito con Buenos Aires en la época de la colonia. Vamos a seguir en este viaje en el tiempo. Hoy te voy a contar un relato muy importante para nuestra historia, que fue un antes y un después. Escucha muy atentamente. Viste que nosotros ahora estamos entrando en el mes de mayo, un mes muy importante para la historia argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasó en mayo de 1810? Muy bien, en mayo de 1810 se formó el primer gobierno patrio, en el Cabildo, ¿te acordás? ¿Por qué esta gesta por la independencia y este proceso de independencia comenzó en esta semana de mayo de 1810 y no en otro momento? Te cuento un poquito. Nosotros, hasta ese momento, éramos un virreinato de España, éramos una colonia de España. España tenía varios virreinatos, el virreinato del Río de la Plata, que era donde estábamos nosotros, y abarcaba otros países también, el virreinato del Alto Perú y después el virreinato de la Nueva Granada. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey, que el del Río de la Plata era el virrey Cisneros, que fue el que derrocaron con la primera junta de gobierno. Estos virreyes lo que hacían era responder a España. O sea que España decía algo, el virrey lo hacía cumplir en este territorio, en ese virreinato que le correspondía. Después, aparte de los virreyes, había varias intendencias importantes en muchos puntos importantes del territorio que respondían al virrey. Es como, por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos al presidente, que responde por todo el territorio argentino. Después cada provincia tiene su gobernador y después están los municipios. Bueno, es más o menos parecida a esa escalerita de jerarquías. Estaba en ese momento el rey, después los virreyes de los virreinatos y las intendencias. ¿Sí? En ese momento fue el punto justo de la historia para que las personas que tenían estas ideas de revolución y que no querían depender más de España, dijeran, vamos a comenzar este proceso de independencia. ¿Por qué? Porque en España también hubo un suceso que permitió que acá en Argentina se iniciara este proceso de independencia. Napoleón había capturado a Fernando VII, al rey, porque allá en Europa también se estaban movilizando muchas revoluciones, había muchos procesos de revolución. Y entonces acá se aprovechó este momento en donde habían capturado al rey, que ¿a quién respondemos? Si el rey está capturado, está preso, ¿a quién responden los virreyes? Cisneros primero no quería que el pueblo se enterara de que habían capturado al rey, porque eso había sido más o menos a fines de 1809, principios de 1810, pero la información acá a Buenos Aires llegó recién en mayo. Y primero Cisneros medio como que quería ocultar esa información, ¿viste? Se la guardó en el bolsillo y dijo, no, mejor no la saco porque si se enteran van a querer revolucionarse. Pero se enteraron. Y empezaron este proceso de revolución a partir de esta junta que se armó y se generó el primer gobierno patrio. Dentro de esas personas que formaron la junta, que fueron muchos personajes históricos de nuestra Argentina muy importantes, estaba, ¿sabes quién? El general Manuel Belgrano,
que nosotros estuvimos estudiando sobre su vida, ¿te acordás? Belgrano tenía muchas ideas de independencia. Él había estado en Europa mucho tiempo estudiando y observando todas estas ideas revolucionarias que ya estaban en Europa. Por eso era una persona muy importante dentro de la Junta. Después de este 25 de mayo de 1810, que empieza nuestro proceso de independencia, se decide crear el Ejército del Norte. ¿Por qué se crea el Ejército del Norte? ¿Vos pensás que los realistas, que eran los españoles, se iban a quedar tranquilos diciendo, ay, bueno, se revolucionaron, vamos a dejarlos que armen su propio gobierno, su propia patria? No, ellos iban a pelear por el territorio. Y en el Alto Perú todavía no había revolución, en el virreinato del Alto Perú. Estaban los realistas. Entonces bajaban desde el norte los realistas para volver a tomar el territorio. Entonces mandaron al ejército del norte para que los combatieran. En un momento le piden a Belgrano que sea él el comandante de este ejército. Hubo otros comandantes antes que Belgrano que lo lideraban, pero en ese momento le piden a él que vaya y lidere ese ejército. Y acá es donde tiene que ver y entra en juego, en esta historia, lo que vos estás viendo con la señora Vane, que estás trabajando con la Puna. La Puna, ¿qué provincias abarca? La parte de Jujuy, de Tucumán, de Salta. Precisamente en Jujuy fue donde sucedieron los hechos que te voy a contar. Jujuy y Tucumán. ¿Por qué Jujuy? En ese momento, el virreinato del Alto Perú tenía el puerto que era el que entraban y salían mercaderías desde América hasta España y de España a América. En Buenos Aires también estaba el puerto, pero no estaban más los españoles, entonces no podían usarlo. Desde el Alto Perú salían y entraban los barcos. ¿Y qué se querían llevar de acá? ¿Qué cosas importantes sabían que ellos querían este territorio? A ellos lo que les importaba de nuestro territorio eran nuestras materias primas. ¿Qué eran las materias primas? Esas cosas las primeras cosas del proceso de producción de los alimentos y de distintas cosas. Por ejemplo, teníamos la ganadería, la agricultura, que había muchas cosas, porque nuestra tierra es muy fértil para sembrar, para criar animales, porque el animal tiene que comer y acá se produce mucho desde la tierra para que el animal pueda comer. Y después tenemos otra cosa muy importante. Las minas de oro y plata, sobre todo estaban en Potosí, que todavía esa parte pertenecía a lo que era el territorio que no estaba en poder de los realistas, en el viejo virreinato del Río de la Plata. Ellos querían el oro, la plata, todas las materias primas que nosotros teníamos acá. Jujuy era el punto, viste que nosotros vimos la quebrada Humahuaca, bueno, tiene mucho que ver con esa historia, porque Jujuy era el punto medio entre el puerto del Alto Perú y Buenos Aires. Y toda la zona de Buenos Aires hasta Jujuy tenía las materias primas. Entonces, llegaban a Jujuy, las carretas con las mercancías, ahí paraban, descansaban las personas, había un montón de pulperías. ¿Qué eran las pulperías? Como los hoteles, en donde la gente podía comer, descansar. Descansaban ahí y cambiaban la carreta por mulas. Porque imagínate una carreta subirla quebradas, las montañas. Imposible con una carreta en este momento, menos todavía que hoy.
Así que ahí agarraban, cargaban todo en las mulas y se iban hasta el Alto Perú. Los realistas, el ejército realista que tenía que bajar porque se quería apoderar de nuevo del territorio, también tenía que pasar por ahí. Y bueno, el ejército del norte no los iba a dejar tan fácil pasar. Belgrano llega a Jujuy. Pero ¿qué pasa? Se encontró con un ejército muy debilitado. El ejército del norte estaba muy debilitado. No tenían para comer, no tenían para vestirse, muchos estaban muy heridos, muy enfermos. Y Belgrano dijo, yo así no puedo pelear. El ejército realista es mucho más grande, están más preparados, tienen mejores armas, mejor alimentados. Yo no puedo pelear, medio parecido a lo que pasó acá con la guerra de Malvinas, ¿te acordás que estuvimos viendo? Que nuestros soldados tenían hambre, tenían frío, no tenían armas, y el ejército de Inglaterra era re poderoso, tenían armas, estaban bien alimentados, tenían todas las estrategias militares. Bueno, el ejército de Belgrano, del norte, estaba en las mismas condiciones que el ejército de Malvinas. Entonces, Belgrano, gran estratega, porque pensaba mucho, si bien él no era un militar de carrera, sabía mucho porque estudió mucho, dijo, ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué me conviene hacer? Dar la retirada. Nos vamos para atrás. Nos vamos para Tucumán. Se fue a Tucumán. Pero tenía que movilizar a toda esa ciudad. Todo ese pueblito que estaba ahí lo tenía que movilizar hasta Tucumán. Y no todos querían. Porque imagínate que te digan a vos, te tenés que ir de tu casa, dejar todo. Después de tantos años que te costó un montón de trabajo tener lo que tenés. Y muchos no estaban de acuerdo, ¿viste? Entonces, ¿qué hizo Belgrano? Como era un gran pensador y siempre le encontraba la vuelta a todo, dijo, le voy a pedir a Gorriti, que ¿sabes quién era Gorriti? Un obispo de la iglesia de ahí de Jujuy. Le voy a pedir que bendiga la bandera. Y esto les va a dar a la población un sentimiento de patriotismo y un aliento para tener más identidad patriótica, más identidad de nación, más identidad, más deseo de seguir peleando. Cuando vieron la bandera, cuando vieron que la bendijeron, que estaba ahí, empezaron a tener otro espíritu de patriotismo la gente. Entonces le hicieron caso a Belgrano y fueron con él. Se fueron hasta Tucumán. Pero antes de irse, ¿sabes qué pasó? Belgrano les dijo, tienen que quemar todas las cosechas y aparte de quemar todas las cosechas, todo lo que les pueda servir al ejército realista para abastecerse. Porque llegaban a Jujuy, venían de pasar todas las montañas, necesitaban abastecerse. Comer, dormir, las armas, necesitaban todo. Primero destruyen todo y después se van. Y así fue, que la gente destruyó todo lo que tenía y se fue con Belgrano hasta Tucumán. Cuando llegaron los realistas, imagínate el enojo que tenían los realistas, porque venían de pasar todas las montañas y decir, ¿y ahora qué hacemos? Se fueron a buscar a Belgrano hasta Tucumán. Pero, ¿qué pasó? ¿Sabes cómo se llamó este episodio? El éxodo jujeño. Se fueron hasta Tucumán los realistas, seguían avanzando para el sur. Pero Belgrano
ya dijimos que era un gran estratega. ¿Iba a estar desprevenido? Y no. Entonces Belgrano, ¿qué hizo? Le dice a su ejército, vamos a estar preparados. Y los esperaron en el río de las Piedras, en la zona ahí lo que es la frontera hoy de Tucumán y Salta. Y le dijeron, ustedes acá no van a pasar. Y ahí empezaron la primera batalla. La ganaron, porque ya estaban preparados. Los realistas no se esperaban eso. Después hubo otras batallas también que las pelearon y batallas muy duras. Pero Belgrano nunca se rindió. Por más difícil que fuera a lo que se tenía que enfrentar, siempre encontraba una estrategia. A veces ganaba, a veces perdía, pero siempre con ese sentimiento patrio, con ese sentimiento de independencia, de poder ser libres. Y ya estuvimos hablando de la importancia de ser libres, ¿te acordás? Bueno, hasta acá llega el relato de hoy. Te mando un beso muy grande y cuídate.